Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a esta teleconferencia. Este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. Y esta teleconferencia en la tarde de hoy hace parte de la Capacitación COP. Nos acompañan en la tarde de hoy las facilitadoras Marta Lucía Salcedo Camelo y Verónica Saldarriaga Bolívar. Ellas van a explicar el tema. Se van a gastar en la explicación más o menos unos 30 minutos. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema, por favor, tome atenta nota, porque después de la explicación vamos a tener un espacio de preguntas. Y las preguntas ustedes las podrán realizar en el área del chat. Durante las preguntas, nuestras facilitadoras van a tratar de responder todas y cada una de ellas. Estamos grabando esta teleconferencia, luego la vamos a colocar en la capacitación en línea, Capacitación COP, y también va a estar en nuestro canal de YouTube. En nuestro canal nos pueden buscar como Nacer, Salud Sexual y Reproductiva. Estas serían las indicaciones para trabajar. Muchas gracias por atender la invitación. Los dejo con las facilitadoras, la doctora Marta y Verónica Saldarriaga. Bienvenidas. Buenas tardes. En nombre de la Secretaría de Salud de Medellín, reciban un cordial saludo y el agradecimiento por participar en esta capacitación dirigida a odontólogos, personal auxiliar y estudiantes, y con la que se pretende estandarizar criterios para la medición del índice COP en la ciudad. El objetivo de esta capacitación es contribuir con el fortalecimiento de las competencias del personal encargado de la medición del índice COP, tanto en las instituciones como en los consultorios de la ciudad, con el fin de obtener información de calidad que sea útil para conocer el estado de la salud bucal de nuestra población y que sirva de apoyo a la gestión en la toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Bueno, ¿por qué medir el índice COP? Para responder esta pregunta debemos tener en cuenta, en primer lugar, que la salud oral es un aspecto fundamental en las condiciones de vida y de bienestar de la población, debido a su alto impacto sobre la salud general. Su importancia en temas de salud pública radica en la alta prevalencia de las principales patologías bucales. Todos sabemos que afectan a una gran proporción de la población en los costos relacionados con su tratamiento y en su fácil prevención. Además, tenemos que considerar que de las patologías bucales, la caries dental es la enfermedad más prevalente y sabemos que su distribución y severidad varían de una región a otra. Su aparición se asocia en gran manera con factores socioculturales, económicos, del ambiente y del comportamiento. Es así que para hacer vigilancia de la salud bucal en la ciudad se adopta esta herramienta que se constituye en un indicador clínico estandarizado, comparable y competente que valora el estado de salud oral de manera general y que puede dar información por comunidades, por grupos etarios o por edades simples, visibilizando los problemas de salud oral en la ciudad y facilitando su control. Bueno, ¿qué es el índice COP? Yo creo que todos lo conocemos, pero vamos a dar un vistazo general para recordar su definición y sus partes constitutivas. Bueno, el índice COP es el principal indicador para cuantificar la historia y la prevalencia de caries dental, tanto individual como de manera colectiva. Permite establecer numéricamente el resultado de la historia y la prevalencia de caries, facilitando la comparación epidemiológica entre poblaciones de diferentes países y en diferentes épocas. Es el más utilizado y difundido de los indicadores de caries dental. Este índice considera toda la historia de caries en el paciente, ya que en su registro se incluyen datos sobre los dientes cariados, o sea, la caries que presenta en el momento el paciente, los dientes perdidos
y los dientes obturados. Estos dos últimos componentes por caries dental. Bueno, el índice COP a los 12 años es el usado internacionalmente para comparar el estado de salud bucal de los países. Tradicionalmente todos sabemos que medimos y conocemos el índice de una población y sabemos que en Colombia hemos tenido un índice que el ENSAP 3 nos dio en 1999 2,3 y que actualmente con los resultados del ENSAP 4 está en 1,51. Como limitaciones de este índice está que los dientes ausentes en boca no siempre se han perdido por caries, porque también puede perderse por enfermedad periodontal, por trauma, por ortodoncia, por otras razones. Lo mismo pasa con las obturaciones, las cuales en ciertos casos no se realizan por presencia de caries, sino por otras razones, como fracturas de esmalte o tratamientos estéticos, entre otros. Por ello, es muy importante la entrevista al paciente, saber cuál fue la causa de esa pérdida dental o de esa obturación y tener en cuenta siempre que para el índice COP tiene que haber sido por causa de caries. Por otra parte, el índice tradicional no incluye la caries no cavitacional. Sin embargo, en el examen clínico diario que hacemos a nuestros pacientes, sí debemos incluirla y realizar las acciones terapéuticas para evitar su avance. Estas caries no cavitacionales, que conocemos como mancha blanca, mancha café, pueden incluirse en el COP modificado que da cabida a esta medición. Marco legal. En Colombia, en los últimos 10 años, se ha dado un amplio impulso a la salud bucal, desde los planes y las políticas públicas desarrolladas en el país. Con la adopción del Plan Nacional de Salud Bucal en 2006 y de los planes nacionales de salud pública, el del 2007 y el plan decenal, que es el que tenemos vigente en este momento, se reconoce en Colombia la salud oral como una de las prioridades de salud pública y se define realizar la vigilancia de las enfermedades que la afectan con uno de los métodos definidos para hacer esta vigilancia, que es la medición y el análisis del índice COP. El Plan Decenal de Salud Pública específicamente ratifica la medición de este indicador y propone como meta el incremento en el 20% de la población del país sin caries, con énfasis en la primera infancia, niñez y adolescencia, lo cual obliga la vigilancia de esta enfermedad y el fortalecimiento de las acciones para su control. Asimismo, la Secretaría de Salud de Medellín, en el marco de la Política Pública de Salud Bucal 2013-2022, definió el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y de los sistemas de información como uno de sus ejes prioritarios. Para ello, estableció la recolección del índice COP y el índice CO en las instituciones de la ciudad. Cuando hablamos de índice COP, nos referimos exclusivamente a caries dental. Esta enfermedad que afecta a los tejidos dentales, resultado de la pérdida de minerales de la superficie dental, siempre pues evidenciamos como manifestación visual en las primeras etapas una opacidad o decoloración del esmalte, que de no recibir medidas de control progresa hasta llegar a generar cavidades y efectos en otros tejidos dentales. Aquí podemos ver la progresión de la enfermedad y las manifestaciones clínicas asociadas, desde la mancha blanca hasta cavidad franca. El índice COP solo mide caries dental. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no incluye ningún otro tipo de patologías que afecten los tejidos duros del diente, tales como fracturas, abrasiones, erosiones, abstracciones, etc. Por ello, es muy importante el diagnóstico diferencial. Bueno, Colombia en relación a otros países. Como ya lo hemos mencionado, la edad de comparación establecida por la Organización Mundial de la Salud para la medición del índice COP es la edad de 12 años. Aquí vemos un mapa de América con los resultados comparativos de esta medición en los diferentes países pues, de la región.
Al lado izquierdo vemos una escala de referencia que nos habla de los rangos en que podemos clasificar a las comunidades o a los países de acuerdo a los resultados que obtengamos con la medición del índice. Como ustedes pueden ver, Colombia está pintadita de azul, está en un rango bajo que va de 1.2 a 2.6, con un COP a los 12 años de 1.51. Tiene que quedar muy claro que esta es la medición a los 12 años, ¿cierto?, de todos los países de la región. Seguimos comparando el índice en esta diapositiva con otros países. Al comparar también a los 12 años a nivel internacional encontramos que estamos en mejores condiciones que países como Brasil, Costa Rica y Paraguay, que lo tienen por encima de 2,1, 2,5, y con resultados similares a Cuba, El Salvador y España, que lo tienen alrededor de 1,5, como lo tenemos según los resultados del ENSAP 4 nosotros, ¿cierto?, 1,51. Con relación a experiencia de caries en escolares de 5 y 12 años, Colombia se encuentra en similares condiciones con algunos estados de Estados Unidos, con experiencias de caries alrededor del 60% en promedio. También vemos una comparación del índice en dentición permanente completa, donde vemos que estamos en mejores condiciones que Brasil, que tiene un promedio en dentición permanente de 16,3, mientras nosotros estamos en 10,48, o sea, significativamente mejor. Siguiente. Bueno, en esta gráfica observamos el índice COP con el componente caries no cavitacional en el curso de vida. Estos son resultados del cuarto Estudio Nacional de Salud Bucal, ENSAP 4. Es muy importante que veamos claramente que aquí solamente se tiene en cuenta la caries cavitacional, es decir, la que nos mide el COP tradicional. En verde observamos la flecha que llama la atención sobre el logro de la meta propuesta por la Organización Mundial de la Salud, un índice COP de 3 a los 12 años. Esa era la meta pues de la Organización Mundial de la Salud, que Colombia superó en los dos últimos estudios realmente, y en este último con 1,51. Sin embargo, a pesar de estos avances, en este estudio también se identificó que el 0,2% de los niños de 1 año de edad, un añito, han experimentado caries con presencia de lesiones que comprometen la dentina. Es decir, que al año de edad el 6% de los niños evaluados ya tenían caries y presentaban un COP de 0,19. Y para la edad de 5 años, ya un 62% de los niños presentaban caries con un COP de 2,83. Es decir, una población infantil menor de 5 años o hasta los 5 años con una prevalencia, una historia de caries muy alta. Porque entre otras cosas, la historia y la prevalencia se juntaron en estos resultados. Eran lesiones de caries sin tratar. ¿Por qué? Porque el acceso a nuestra población infantil también está muy limitado. Solamente ahora, con las nuevas políticas, con la estrategia de Soy Generación Más Sonriente, con la promoción del ingreso pues de los niños menores o desde el año de edad, desde antes del año de edad a la consulta odontológica, hemos podido mejorar un poquito en estas coberturas. Pero realmente, por tradición, nunca habíamos tratado a los niños tan pequeños en odontología. Bueno, ¿qué más podemos ver en esta gráfica? Se observa una curva que evidencia un incremento progresivo con la edad y que solo decrece a la edad de 12 años por el recambio dental, básicamente. Esto nos indica que debemos mejorar las acciones preventivas en todas las edades de la vida. Bueno, esta gráfica nos presenta el índice COP modificado por edades, también resultados del ENSAP 4. Les recuerdo que estos resultados son presentados pues de 2014, o sea, es información muy reciente. Como vemos, en verde observamos el COP considerando caries cavitada y en amarillo considerando la caries no cavitacional.
obviamente, cuando se hace la medición de la caries no cavitada, se aumenta significativamente el resultado del índice, porque se están teniendo en cuenta esas lesiones iniciales que no se incluyen en el índice tradicional. Es importante resaltar en esta gráfica que en las primeras etapas de la vida hay una marcada presencia de la caries no cavitacional, que inclusive en algunas edades la duplica, como se puede ver en la gráfica. Vemos que en las edades finales de la vida casi que pues se equiparan bastante, ¿cierto? Pero en las edades iniciales y hasta pues las edades medias de la vida, la caries no cavitacional tiene un impacto muy alto. Como conclusión pues de estos resultados que nos ofrece el ENSAP 4, evidenciamos una disminución de la prevalencia y gravedad de la caries dental en Colombia en los diferentes grupos de edad. Esto teniendo en cuenta pues los resultados de los estudios nacionales anteriores. Sin embargo, se requiere cada vez más implementar estrategias de diagnóstico que incluyan los estadios iniciales de la caries, como la mancha blanca, desde edades tempranas, al igual que esquemas de abordaje de los niños libres de caries y sanos bucalmente desde los primeros días y meses de vida, de manera que permitan generar estrategias de intervención individuales y colectivas desde la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Buenas tardes. A continuación haremos una profundización en los criterios diagnósticos para una mayor comprensión de este índice. Recordemos entonces que los códigos del COP se expresan de la siguiente manera. La C aplica para diente cariado, aquel diente que presenta lesión activa y clínica evidente. La O para el diente que está obturado exclusivamente por caries. Y la P para aquel diente que se encuentra extraído o perdido por caries dental. ¿Cómo determinamos entonces el índice COP? Este índice se puede valorar de manera individual o de manera colectiva. Cuando lo hacemos de manera individual, se registra para cada persona el número de dientes cariados, obturados y perdidos, y se suma o se totaliza. Este total obtenido es el índice individual. Para el índice colectivo es necesario calcular sumando el total de dientes cariados, perdidos y obturados en esa población y se divide por el total de examinados. ¿Cuándo medimos el índice COP? El índice se mide cuando el odontólogo diligencia la historia clínica de primera vez. La fuente primaria de las variables que componen el índice es el odontograma de la historia clínica. El índice COP se registra para cada individuo y toma en cuenta en la dentición permanente las 28 piezas dentarias permanentes, sin incluir los terceros molares. Es necesario entender cómo hacemos la interpretación del índice. La desagregación del indicador en el componente C, O y P ayuda a evidenciar el estado de salud y la necesidad de atención. Si el índice es 0, nos indica que no se ha tenido experiencia de caries y que por lo tanto el riesgo del paciente es bajo. Obliga necesariamente a reforzar medidas de higiene oral y prevención específica para mantener esta condición el resto de la vida. Un índice que sea mayor de 0 tiene varias interpretaciones. Si está dado principalmente por caries no cavitacional, es necesario entender que aquí hubo un diagnóstico oportuno, pero sí se debe seguir trabajando con medidas preventivas. Si está dado principalmente por caries cavitacional, las lesiones no fueran identificadas en un primer momento. Aquí es necesario que el profesional actúe con medidas preventivas y una atención oportuna para tratar la condición del paciente. Si el componente que más aporta es el de obturados, indica que se ha tenido acceso a los servicios, aunque no se ha realizado un diagnóstico temprano. Es importante reforzar medidas preventivas y hacer un control periódico. Si el componente que más aporta en este diagnóstico, en este índice, es el de perdidos por caries, significa entonces que la atención ha sido tardía, teniendo que llegar inclusive a exodoncias. Se debe intervenir con medidas preventivas y atención oportuna para tratar la condición presente. Y necesariamente es indispensable la mejora de los hábitos en el paciente.
El índice SEO, que es el que utilizamos para la dentición temporal, en este se consideran 20 dientes. Es importante tener en cuenta que no se incluyen o se consideran los dientes que se encuentren ausentes. Esto está fundamentado en el recambio natural o en la imposibilidad de definir que realmente fueron perdidos por causas asociadas a la caries dental. Los criterios diagnósticos son iguales a los de los dientes permanentes, con excepción de los dientes extraídos. Para este índice, el criterio a tener en cuenta es el de las extracciones indicadas, que forma parte de la letra E, es decir, C de cariado, E de extracción indicada. Recordemos que es un diente que no se ha perdido, que aún se encuentra presente en boca, aunque considere caries extensas o sea un resto radicular. Y la O, que es la de obturado. Es necesario recordarles que un diente con corona de acero se registra como obturado, siempre y cuando no sea evidente una filtración o desalojo de esta. Debemos tener en cuenta unas reglas especiales que aclaran situaciones específicas para este índice. Veamos. Un diente se considera presente cuando aún solo tenga sus raíces en boca, es decir, aunque tenga la corona totalmente destruida. En este caso, el diente tiene la E, aplica para la E, que es de extracción indicada. Los dientes supernumerarios nunca son registrados en el índice. Si un diente temporal está presente en boca, pero su sucesor permanente también lo está, es necesario clasificar solamente el permanente. Y en la dentición mixta se miden ambos índices, es decir, el CEO y el COP. Recordemos entonces. La clasificación, la dentición que manejamos en el índice COP depende de, entonces en COP, dentición permanente exclusivamente, CEO, dentición temporal exclusivamente, y en el paciente que presente la dentición mixta, hacemos la medición de ambos índices, del COP y del CEO. Vamos a profundizar un poco en los criterios de valoración para el índice. Se entiende entonces, como ya lo vimos, un diente está presente en boca siempre que cualquier porción de su corona clínica haya atravesado la mucosa gingival y es visible o pueda tocarse con la punta de un instrumento sin desplazar ningún tejido blando. No se hace diferenciación si la caries está en la corona o en la raíz o en cualquiera de sus superficies, incluida la mesial, la distal, la oclusal, la lingual o la vestibular. Es necesario contabilizar 28 dientes en dentición permanente y recordar siempre que los terceros molares se encuentran excluidos. La evaluación del índice se realiza y se insiste siempre en la importancia de una profilaxis previa, pues en la mayoría de los casos los niveles de placas son tan elevados que pueden ocultar diagnósticos oportunos de caries no cavitacional. Entonces, en esta consulta odontológica de primera vez es donde realizamos el índice. Vamos a hablar de los criterios específicos para la clasificación de los dientes. En primer lugar, el diente sano, aquel diente que no muestra evidencia de caries tratada o no tratada, es un diente sin cambios de translucidez del esmalte después de ser secado por más de 5 segundos con algodón o con aire. Y aquellos dientes que se encuentran obturados por lesiones traumáticas o de causas o principios estéticos no se incluyen en el índice aunque estén obturados. Esto es claro porque no han tenido realmente una experiencia de caries. Aquí es importante entender que aplican como sanos, pues en ningún momento han tenido causas relacionadas con la caries dental. Continuemos ahorita ya con el criterio de caries no cavitacional. Es importante recordar que caracterizamos una caries no cavitacional en un principio como mancha blanca, aquel diente que tiene una mancha visible en la superficie oclusal a la entrada de fosas y fisuras, en la superficie vestibular en el tercio cervical o en las superficies interproximales del punto de contacto hacia gingival o en sitios con retención de placa. También se consideran bajo este criterio dientes que tengan sellantes, pero con una evidencia de caries no cavitacional según los criterios que ya mencionamos, y dientes con una o más obturaciones con material definitivo y con evidencia de caries no cavitacional de acuerdo también con los criterios anteriores.
Es importante recordar que un diente, aunque se encuentre obturado, si presenta el diagnóstico de caries no cavitacional, este es el valor que prima y se registra como diente cariado. Recordemos que el índice COP puede ser tradicional o modificado, y en este segundo incluye la caries no cavitacional en los diagnósticos a tener en cuenta. Continuemos también con otros factores que evidencian la caries no cavitacional. En la pérdida de estructura dental podemos nombrar cavidades detectables, lesiones en una fosa, en una fisura o en una superficie lisa con signos visibles de cavitación, en el esmalte socavado o piso reblandecido, cuya base se encuentra en el límite con la dentina. Y las cavidades extensas, en las que hay una pérdida de la estructura dental con cavidad que tiene su piso en dentina, pudiendo involucrar inclusive la pulpa y cuyas paredes comprometen esmalte y dentina, con compromiso de por lo menos la mitad de la superficie dental. También son consideradas como caries cavitacionales los dientes con las siguientes características. Diente con obturación en cemento temporal, tipo eugenolato, coltosol u oxifosfato. Diente con una cavitación franca con caries detenida. Diente que ha perdido total o parcialmente una obturación definitiva, aunque no se presente caries activa. Nuevamente insistimos acá. Un diente que presente obturación y caries a la vez se considera y se clasifica como cariado. Y el diente con una o más obturaciones con material definitivo, pero con evidencia de caries cavitacional, estando o no en relación con la obturación. También incluimos entonces otros criterios importantes para la clasificación de la caries cavitacional. Dientes con obturaciones fracturadas o que presenten solución de continuidad o brecha entre el material y el tejido dentario. Dientes con una o más obturaciones que no presentan solución de continuidad entre el material y el tejido dentario, pero sí en los tejidos dentales remanentes. Los restos radiculares también se cuentan o aplican como caries cavitacional, excepto en la dentición decidua, que recordemos aplica como extracción indicada y se cuentan como caries cavitacionales. Recuerde que si existe alguna duda entre un diente sano y un diente cariado, debemos registrarlo como sano. Igualmente, si tenemos duda para registrar entre una caries cavitacional y una no cavitacional, registrémosla como caries no cavitacional. Vamos al segundo criterio de clasificación en el índice, que es la O, que corresponde a dientes obturados por caries. Es un diente con una o más obturaciones con material definitivo, como amalgama, oro, resina o ionómero de vidrio, en el que se incluye también las coronas adaptadas, sea individual o como pilar de puente, pero que no presenten caries secundaria, recurrente o primaria. Debe tenerse mucho cuidado en diagnosticar obturaciones con colores similares a los dientes, pues pueden ser difíciles de distinguir. Un diente al que se le ha puesto una corona individual o un provisional de acrílico u otro material por razones de caries previa también se incluye en esta categoría. Recordemos, si hay un evidente desalojo o filtración marginal, la clasificación cambia y aplica es para diente cariado. Debe también tenerse presente que los dientes obturados por causas diferentes a la caries, ya insistimos, trauma, condiciones periodontales o condiciones estéticas, se califican para este índice como sano. El último criterio de clasificación es el de diente perdido por caries. En esta clasificación, la entrevista directa con el paciente es de suma importancia para determinar cuál fue la causa de la pérdida dental. Este diente es aquel que no se encuentra al momento del examen y se ha extraído a causa de la caries. No se incluyen en esta categoría los dientes que se juzgan o confirman en la entrevista al paciente que se han perdido por una causa diferente, es decir, prótesis, ortodoncia, las enfermedades periodontales, el trauma, los motivos estéticos, entre otras razones. Tampoco los dientes que son referenciados por el paciente o se tiene la evidencia de estar incluidos, ni los dientes no erupcionados en su proceso de recambio en el caso de los niños. Para finalizar, tengamos en cuenta
que la calidad de los datos beneficia el conocimiento del estado de salud bucal de la población, pero requiere siempre de un esfuerzo conjunto de quienes participan en su generación, reporte y transformación en información. Necesitamos el esfuerzo de todos para lograrlo. Muchas gracias. Queda abierto entonces el espacio para que podamos aclarar algunas dudas que se presenten. Lo podemos hacer a través del chat y daremos un espacio para responderlas de manera inmediata. Muchas gracias. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Aló. Aló. Buenas. Aló, buenas tardes. Aló. Ay, me marcho. Chao. No me gusta que estés. Y estamos viendo que algunas personas quieren participar por micrófono, les pedimos lo hagan por el chat. Respondemos la pregunta para Medellín 6. Preguntan, ¿los dientes con provisionales en acrílico se registra como obturado? La respuesta es sí. Aplica para el registro de obturado siempre y cuando no exista un evidente desalojo o filtraciones marginales. Bueno, el objetivo, Luisa pregunta, ¿este índice es para IPS privadas? Realmente el objetivo de la Secretaría de Salud de Medellín es llegar a todas las instituciones con esta información para que a partir de las atenciones que realicemos, tanto en las instituciones públicas como privadas, empecemos a reportar el índice. Es vital para la salud pública de la ciudad conocer realmente cómo estamos en términos de caries dental como primera patología que afecta la salud bucal de la ciudad y del país. Bueno, César pregunta, ¿qué razones se tienen para incluir dientes con corona individual como obturados si estos fueron restaurados por caries, sino por fracturas? A ver, no entiendo muy bien la pregunta. Voy a repetirla. ¿Qué razones se tiene para incluir dientes con corona individual como obturadas si estas fueron ¿será si estas no fueron restauradas por caries? Realmente el índice COP solo nos habla de caries. Si la corona fue colocada por causa de caries dental, se incluye en el índice. Si fue por un trauma, una fractura, otra razón, no la incluimos. Medellín 1. No. Están preguntando sobre la conferencia de salud mental.
Llamen por favor al teléfono 219-5419 para que les orienten sobre dónde está, dónde está ubicada. Bueno, Luisa pregunta, ¿ustedes tienen un formato específico para enviar el reporte o simplemente con un formato que consolide la información ajustada por la institución? Sí, realmente la Secretaría de Salud tiene un instrumento de captura de información muy básico, donde están, en primer lugar, los datos de identificación del paciente y en segundo lugar, por columnas en dientes permanentes, cariados, obturados, perdidos y dientes con caries no cavitacional. Y para la dentición temporal, cariados, obturados y con extracción indicada por caries, además con caries no cavitacional y un consolidado final, dos casillas pues, donde se consolidan tanto el índice COP tradicional como el índice COP modificado. Es un instrumento muy sencillo que si quieren podemos hacerles llegar, si quieren nos deja su correo o se comunica al teléfono 219-5400 preguntando por el correo de el referente de salud bucal de la Secretaría de Salud de Medellín para que le entreguen esa información. Bueno, en pérdidas dentarias de 6 y 7, los terceros molares se cuentan en COP. Dolores Rivas, le contesto, cuando los dientes 6 y 7 se han perdido y de pronto se mesializan las cordales, que creo que ese es pues como el fin de su pregunta, si podemos evidenciar que ese es un 8, que es una cordal, obviamente tenemos que contar esas pérdidas de 6 y 7. Si el diente pues no se identifica, se ubicó muy bien y no sabemos realmente si es una cordal, pues la contaremos como un diente sano, ¿cierto? Si está sano o con la condición que tenga. ¿Cuál es el objetivo real pues, de esta medición y de no contar las cordales? Si nosotros podemos evidenciar que un 8, una cordal, se mesializó y la contamos como diente sano, como si fuera un 6 o un 7, estamos desconociendo el hecho de que se perdieron dientes por caries, ¿cierto? Entonces no estamos contribuyendo a una medición real del índice. Nos preguntan, ¿cuál es la frecuencia con que se debe enviar el reporte y a qué institución? Bueno, el reporte se está haciendo, pues, es decir, cada que uno hace un examen clínico debe medir el índice COP, es decir, el examen clínico de primera vez. Este índice se va recogiendo, ¿cierto?, mensualmente en las instituciones y luego semestralmente y se hace el reporte a la Secretaría de Salud semestralmente. Bueno, César nos pregunta, tramos de prótesis fijas emplazando dientes extraídos por enfermedad periodontal o por caries y los respectivos pilares estaban sanos. ¿Estos se consideran igualmente obturados o sanos? Bueno, si tenemos tramos de pérdida por enfermedad periodontal, no la podemos incluir en el índice COP, pues porque realmente la causa de la pérdida no fue caries. Sin embargo, si esos dientes se perdieron por caries, obviamente, pues si los pilares fueron tallados a propósito para reemplazar, pero estaban sanos, no los incluimos, pero si estaban también cariados, sí los incluimos. Ahí es donde encontramos un poquito las deficiencias del índice, porque
tenemos que hacer una muy buena anamnesis al paciente y averiguar o tal vez revisar la historia clínica para saber cuál fue la causa por la cual se hicieron o se perdieron esos dientes, se hicieron esas obturaciones o se perdieron esos dientes. El Hospital Francisco Valderrama pregunta si el índice se realiza a pacientes de primera vez de todas las edades o hay edades específicas. No, la medición que pretende obtener la Secretaría de Salud de Medellín es de todos sus pacientes, de todas las edades. Observemos que cuando hablamos de los resultados del ENSAP-4, vimos la cantidad de niños que tienen caries desde tempranas edades. Entonces, estaríamos haciendo pues un desconocimiento enorme al no evidenciar pues la caries desde todas las edades, desde a partir pues del año de edad. El COP se puede sacar en porcentajes. A ver, el índice individual lo obtenemos al sumar cariados, obturados y perdidos. Es decir, un paciente tiene un diente cariado, un diente perdido y un diente obturado, todo por caries, ese paciente tiene un índice de 3, ¿cierto? 1 más 1 más 1 nos da 3. Cuando queremos obtener el índice colectivo de toda una población, entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todos esos índices individuales y sacamos un promedio. Entonces, si tenemos 10 pacientes, todos con un índice de 3, finalmente al sumar y promediar nos va a dar un índice de 3 para esa población. Igual pues con otros valores, pero básicamente no es un porcentaje, sino el individual es una sumatoria y el colectivo es un promedio. Obligatoriedad del reporte. Bueno, para las EPS y las IPS de la ciudad, sí ya es una condición pues de obligación, porque todos estamos participando y hay un compromiso con la política pública de salud bucal de Medellín. Ya las instituciones particulares es una invitación para que empecemos a hacerlo. La información que ustedes nos pueden ofrecer es fundamental para que conozcamos de verdad, de manera general, la situación de salud bucal de la ciudad. No hay más preguntas. Igual tienen la invitación. Esta charla hace parte de la capacitación sobre estandarización en la medición del índice COP. Todos están invitados a participar en el foro. La conferencia queda disponible en la página pues del curso, en la plataforma y en el canal de YouTube. Además está el video que sacó la Secretaría de Salud de Medellín para sensibilizar y también capacitar sobre la medición del índice COP. Hay un foro abierto para que ustedes manifiesten sus dudas, sus comentarios, pues todas las opiniones que tengan sobre el particular. Este es un tema que tiene ciertas controversias, esperamos que participen bastante y que podamos todos aprender de esta dinámica. Me están diciendo aquí, Luisa, si les podemos enviar el formato al correo indicado. Con mucho gusto se lo vamos a enviar, Luisa. También hay otra persona, César 2801, con mucho gusto. Bueno, aquí hay otra. Santiago pregunta, no realicé el pretest, ya no voy a recibir el certificado. Bueno, la plataforma, digamos desde la parte administrativa, tiene ciertos requisitos que hay que cumplir, ¿cierto? Yo le sugiero que siga participando en la actividad, haciendo pues la participación en el foro, respondiendo el post-test y miramos a ver si en algún momento se puede dar una posibilidad de que pueda obtener su certificado. Dolores Rivas solicita también el formato de recolección, pero no nos envía el correo.
Y por aquí, para cómo ubican la capacitación en YouTube, entran a YouTube y colocan el nombre de la presentación, buscan el canal Nacer y ahí lo encuentran. Todos los correos que ustedes están dejando aquí, con mucho gusto les enviamos el formato de recolección. También lo solicita Hugo Sánchez. Sí. Bueno, una cosa muy importante en relación al formato de recolección es que nosotros siempre diligenciamos el odontograma pues con todas las digamos evidencias que encontramos en la boca del paciente, ¿cierto? El odontograma es el fiel reflejo de lo que hay en la boca del paciente, pero el índice COP solamente recoge la información que encontramos en ese odontograma en términos de caries dental. Entonces el formato solamente va a ser para que lo diligencien con esa información que tiene que ver con caries dental. Bueno, creo que las facultades de odontología deben realizar el reporte. Sería muy interesante que lo empezaran a hacer, así como que también, digamos, hicieran la capacitación para la estandarización de estos criterios. Hemos podido observar muchos estudiantes con dificultades pues en estos criterios de medición para hacer una medición pues como esperamos todos, ¿cierto? Homologada, que tenga una calidad del dato que realmente nos ofrezca una información válida y certera de lo que vemos en el paciente. Entonces sí sería muy interesante que realizaran el ejercicio y de esta manera pues fortalecieran esas capacidades para hacer la medición. Si un provisional es César pregunta, si un provisional es una restauración temporal, ¿por qué no se tiene en cuenta como caries en vez de obturado? Bueno, esos son los criterios de medición que nos ofrece o que nos dio el Ministerio de la Protección Social cuando hizo la medición de línea de base. El criterio que ellos tienen en cuenta es de aceptar como un provisional como obturación definitiva siempre y cuando esté adaptado pues y en buenas condiciones. Se piensa tal vez porque ustedes saben que muchas personas llegan hasta el provisional y como que más allá de eso no logran de pronto hacer una corona definitiva, ¿cierto? Pero pues tiene que ser en unas condiciones de muy buena adaptación para que se pueda considerar así. Muy buena la sugerencia que hacen aquí de enviar el correo pues con el instrumento a la base de datos donde llegó la invitación. Vamos a tenerla en cuenta. A nivel de salud oral, ¿tienen programada alguna otra capacitación? Por este año no, esta es la última capacitación, pero seguramente para el año entrante la Secretaría de Salud realizará otras capacitaciones. A Jorge Cardona le respondemos lo mismo. Bueno, ya para concluir, como les digo, la invitación a continuar participando en la capacitación, a que inviten a sus amigos, compañeros, estudiantes, auxiliares. Miren que esto es para todo el personal porque esto nos compete a todos, desde la persona que está haciendo la observación del paciente hasta la persona que está tomando el reporte, porque no es lo mismo señalar en un odontograma o en un instrumento de captura un diente que requiere una obturación por caries o un diente que requiere esa misma obturación pero por otra
pausa, ¿cierto? Entonces es fundamental que todos aprendamos. Queda disponible, como les digo, la teleconferencia, el video, para todas las personas, inclusive las que no lograron inscribirse en el curso. Por favor, compártanlo. La idea de la Secretaría de Salud de Medellín es llegar al mayor número de personas para que logremos estandarizar la medición de este índice. Bueno, les agradecemos mucho y a medir el índice con la mayor precisión posible. Buenas tardes.